Hola mis amantes y estudiantes de la química, estamos de nuevo en otro subvideo acá en su canal para que aprendamos más química. En esta ocasión traemos el primer video de lo que es química general y nos lo vamos a dedicar a lo que es la nomenclatura. Para que nosotros podamos comprender la nomenclatura inorgánica, nosotros tenemos que tener claro lo que son unas reglas. Estas reglas se les conoce como las reglas del estado de oxidación. Si no tenemos claras esas reglas, vamos a tener problemas para lo que es el dar el nombre de la molécula, porque es mucho más fácil nombrar las estructuras si nosotros conocemos el estado de oxidación del elemento central, dado que la nomenclatura está más basada en ese tipo. Entonces vamos a ver primero entonces lo que son las reglas del estado de oxidación, para después meternos a lo que es la nomenclatura inorgánica. Entonces vamos a ver lo que es las reglas del estado de oxidación. Normalmente la mayoría de libros que poseen este tipo de reglas las ponen como que son 5 reglas. Entonces vamos a poner las 5 reglas, pero con los ejemplos que vamos a hacer van a salir o vamos a sacar a relucir unos casos bastante peculiares que no siguen el principio de lo que es estas reglas. Vamos a ver. La primera regla que nos debemos de aprender es que el estado de oxidación del hidrógeno es de +1, excepto en los hidruros metálicos, donde él va a ser -1. Quiere decir que si yo tengo el caso, por ejemplo, del hidruro de hierro, aquí el hidrógeno lo voy a tomar como +1, no, porque es el hidrógeno unido a un metal. Los hidruros metálicos son así, cuando el hidrógeno está directamente unido al metal. Entonces aquí vale de -1. La siguiente regla que nos vamos a aprender es que el estado de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los peróxidos, que va a ser -1 para cada oxígeno. Quiere decir, vamos a poner un ejemplo sencillo ahorita: el agua y el peróxido. Quiere decir que aquí el oxígeno está con estado de -2, pero aquí, como es la molécula del peróxido de hidrógeno, cada oxígeno presente en la molécula está de -1. Entonces quiere decir que ahí estaría la pequeña diferencia, y vamos a ver para caracterizar de que los peróxidos normalmente dice las reglas que se forman con los elementos de la familia 1 y 2A. Eso nos dice las reglas de nomenclatura. Regla número 3. El estado de oxidación de las familias 1A y 2A de la tabla periódica son valores ya definidos. Por lo tanto, la familia 1A va a ser de +1 y para la 2A de +2. Así dice la regla, así lo vamos a tomar. La cuarta regla que vamos a ocupar nos dice que la sumatoria de todos los estados de oxidación en una molécula va a ser de la siguiente forma. Si la molécula es neutra, la sumatoria tendrá que ser igual a 0. Y si la molécula es cargada, va a ser igual a su
carga. Quiere decir que si la molécula tiene carga negativa, va a ser igual, la sumatoria va a ser igual a menos el valor que tengamos. Si la carga es positiva, va a ser igual a más el valor que tengamos. O sea, no hay que omitir el signo. El signo siempre lo vamos a considerar, lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien, ahora bien, vamos al siguiente. La siguiente regla nos dice que para un ion, puede ser cation, anión, o un elemento cargado, porque también podemos hablar de, por ejemplo, calcio más 2, cloro menos 1, ¿ya? Para estos casos, el estado o número de oxidación va a ser igual a la carga. Quiere decir que si tenemos calcio más 2, el estado de oxidación va a ser más 2. Eso es lo que vamos a tener. Muy bien, teniendo presentes estas reglas, vamos a hacer los primeros ejemplos de cómo se calcula el estado de oxidación. Muy bien, aquí tenemos las primeras moléculas a las cuales le vamos a sacar lo que es el estado de oxidación. Vamos a traer las otras a reducir después, porque las vamos a sacar las siguientes basándonos en una característica que la mayoría de gente no enseña bien, y que es lo que hay que tener cuidado, porque son las moléculas más complicadas para sacar el estado de oxidación. Esa la vamos a hacer después de estos ejemplos. Muy bien, vamos a ver. Una característica para sacarle el estado de oxidación es que el estado de oxidación nunca se le va a sacar a un elemento en una fórmula que no sea el átomo central. ¿Cómo nos podemos guiar? Bueno, un caso sencillo es que nunca el oxígeno ni el hidrógeno son el átomo central, excepto en el peróxido de hidrógeno y en el agua, que el oxígeno es el átomo central. Eso nos da la indicación que aquí el cobre es el átomo central, aquí es el fósforo, veo hidrógeno y oxígeno, aquí es el hierro, hidrógeno y oxígeno, aquí es el azufre. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con los que ya tienen metales y otras estructuras unidas? Bueno, esas sustancias de entrada veo que poseen, bueno, en el caso de este, posee oxígenos, hidrógenos y un metal. Eso quiere decir que esto es una sal. Cuando ya estés leyendo la parte de la nomenclatura, o que estemos tocando esa parte, ahí es donde es recomendable a veces al menos leer qué es cada familia, para la hora de querer identificar el átomo central solo relacionado a qué familia pertenece, ¿va? En este caso, por eso que me estoy guiando en esto, veo oxígeno, hidrógeno, esto viene de una sal ácida, entonces quiere decir que este metal lo que está haciendo es que esto sea la función así. Quiere sal ácida, quiere decir que aquí el átomo central es el azufre. Veo el mismo caso acá. Aparte de eso, el potasio es de la familia 1A, y ya el potasio tiene definido el estado de oxidación por ser de la familia 1A. Aquí podría guiarme con lo mismo, el calcio es de la 2A y ya tiene definido. Quiere decir que aquí el átomo central no es más que el fósforo. Hidrógeno, oxígeno no son el átomo central, pero van a haber moléculas que sí hay que podérselas de memoria, como lo es esta y esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque las reglas del estado de oxidación, por ahí a veces hay unos cuadros y dice que el OH ya tiene un estado definido de -1. El ion amonio es otra molécula que es completa y ya tiene definido un estado que es de +1. Nos lo vamos a ir aprendiendo. Eso indica entonces que este es como que tengamos un elemento de la familia 1 y 2A, que ya sabemos el estado de oxidación que este posee. Por lo tanto, aquí el átomo, a calcular el estado,
es este. Y la regla nos dice que el ion amonio siempre está unido a algo formando una sal. Quiere decir que lo que tenemos enfrente es una sal. Oxígeno no es el átomo central. Aluminio, bueno, el aluminio tiene una valencia definida, aunque las reglas no nos lo mencionen, porque casi todos los elementos de la familia 3A saben tener la valencia definida en 3. Tal es el caso del aluminio. Por lo tanto, es un elemento que solamente que estuviera formando otra estructura, él sería el átomo central. Raras veces el metal es el átomo central. Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿va? El ácido córmico, aquí sí, ¿va? Hay un metal y el metal es el átomo central. Muy bien, entonces veamos, quiere decir que aquí es por haber un metal presente, esto es una sal, y en la sal al que le calcula el estado de oxidación es a la parte central que viene de un ácido, o sea en este caso el azufre. Aquí vemos otra sal, porque tengo el calcio, ya sé que el calcio tiene definida la valencia por ser de la familia 2A. El oxígeno y el hidrógeno nunca van a ser átomos centrales, por lo tanto aquí es este que le vamos a calcular el estado de oxidación. Lo mismo acá, veo hidrógeno y oxígeno, quiere decir que aquí es al cromo que le vamos a calcular el estado de oxidación. Un principio que vamos a tener cuidado es que el estado de oxidación, cuando lo calculemos, tiene que dar un estado válido. ¿A qué me refiero? Vamos a poner los estados de oxidación del cloro. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Si al hacer el desarrollo numérico que vamos a hacer, diciéndolo así, imaginémonos que tuviéramos una molécula de cloro, que no veo ninguna en las que pusimos de ejemplo. Quizá vamos a poner una por acá. Esa vamos a poner. Imaginémonos que cuando le calculemos a él, viene y no sé cómo no saliera más 4. En ese momento yo tengo que ir y ver los 4 estados de oxidación permitidos para ese elemento. Si veo que él no está entre los que está ahí, porque yo no veo que el 4 esté entre los estados de oxidación que está ahí, significa que el cálculo o desarrollo que hice está malo y tengo que regresar a corregirlo o a verificarlo en qué punto este está malo. Los estados de oxidación están en la tabla periódica. Ahora, si no tienes una tabla periódica a la par o no sabes cómo distinguir el estado de oxidación, o sin querer tienes una tabla periódica pero que no tenga el estado de oxidación que puede tener un elemento, bueno, te voy a dar aquí una pauta de cómo puedes saber el estado de oxidación que tiene un elemento en una familia del tipo A. Veamos. Los elementos de la familia A, Lewis dijo que es bien práctico sacarlo. Es como jugar X0. Donde Lewis dijo que lo que no vamos a tomar en consideración al jugar X0 son las esquinas, por lo tanto esto nunca lo vamos a ocupar, solamente ocupamos los demás cuadros. Vino Lewis y dijo, cuando nosotros estemos jugando X0, en el centro vamos a poner el símbolo del elemento, o sea, ahí donde puse la X, y los otros orbitales no son más que los orbitales S y los orbitales P. ¿Qué quiere decir él? Bueno, cuando nosotros tenemos la tabla periódica, ¿por qué lo dijo así Lewis? Cuando nosotros tenemos la tabla periódica, la vio partida en esta forma, donde estos elementos, su configuración termina en S, estos en SP, estos en D
y los elementos de transición interna en F, ¿va? Entonces a eso es que se basa él, que ya sea la familia A termina en S o en SP. Los que tienen varios estados de oxidación son los de este extremo, o sea que los que terminan en SP. Entonces vino él y dijo, este puesto le corresponderá al orbital S. Y como los P tienen 3 orbitales, aquí está el primero, el segundo y el tercero. Quiere decir que si yo tengo una molécula que al final cumple una configuración electrónica S2, P4, viene él y dijo, agarras estos dos y los pones acá, ¿sí? 4, 1, 2, 3, 4, hay dos libres, ¿ve? Eso es una forma de hacerlo. Pero ahora bien, ¿por qué te dije que puedes hacerlo sin necesidad de tener una tabla periódica que los tenga anotados? Por la siguiente característica. Agarras una tabla periódica y ubicas el elemento. Veamos los del cloro. El cloro, voy a poner el elemento en el centro, dice la regla. Veamos, pongámoslo aquí, cloro. Y dice Lewis que te vas a fijar en la familia que está, porque esa es la que te define los electrones totales que están distribuidos en S y en P. Y vemos que el cloro está en la familia 7A, por lo tanto vamos a distribuir 7 electrones. Al distribuir 7 electrones en el mismo subnivel con SP, la regla dice que de entrada ya tienen que estar puestos los dos S antes de llenar el P. Quiere decir que si es de la familia 7A, tiene 7 electrones a poner. 7, ya puse 2, 7 menos 2, 5. ¿Va? Tenemos que poner 5. 1, 2, 3. Primero ponemos uno en cada puesto. Si nos sobra, regresamos. De 5 le quitamos 3, hay 2 faltantes. Entonces 1, 2. ¿Ve? Ahora te voy a enseñar cómo saber el estado de oxidación. El primer estado de oxidación es la valencia real que tiene el elemento, y esa está basada en la cantidad de electrones libres que tiene, y vemos que tiene 1 libre. Quiere decir que él puede ser, ahí es donde pone la tabla periódica, más menos 1. El siguiente estado de oxidación incluye a todos los electrones que estén en el siguiente orbital, y el siguiente orbital es este de acá. Entonces vengo y digo, sumo todos estos. 2 más 1 que hay aquí, 3. Quiere decir que el siguiente estado es más menos 3. Ahora sumo al siguiente orbital, que sería este, se lo sumo a los dos anteriores. 2 más 2, 4, más 1, 5. Quiere decir que esto tiene más menos 5, es el siguiente. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo y sumo el último orbital a todos los anteriores. Miren, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 1, 7. Miren, ahí salió los 7 estados, perdón, los 4 estados de oxidación del cloro, ¿ve? Más menos 1, 3, 5 y 7. Esa es una forma práctica como podés tener lo que son los estados de oxidación de un elemento, por si no tienes una tabla periódica para comparar los números que tenga la tabla con lo que vas a calcular aquí. Vámonos a calcular entonces nuestros primeros ejemplos que tenemos del estado de oxidación. Traigamos la primera molécula, Cu2O, que es el óxido cuproso. Vamos a ver. Si vemos la molécula que tenemos, tiene más. Vamos a poner este aquí también y vamos a poner este otro. Vemos que tiene más de un átomo de un elemento diferente. Al tener esto, quiere decir que vamos a aplicar la regla donde nos dice que la sumatoria de los estados de oxidación de todos los elementos en una molécula. ¿Por qué vamos a agarrar esa regla? Porque ya hay elementos diferentes y eso ya es una molécula compuesta por diferentes elementos, y ahí aplica esa regla. Si solo estuviéramos hablando de, por ejemplo, así, cloro elemental,
Aquí no es necesario, porque aquí solo hubiéramos dicho que el estado de oxidación de esto es 0, porque está el 0 aquí, ¿ves? Eso es una peculiaridad. Cuando esté así, también la regla, ese cuidado debemos de tener, que cuando los elementos estén escritos, eso anexémosela. Esa a veces las reglas no las tienen, anexémosla. Digamos que va a ser parte de la quinta regla, esa parte, que o pongámoslo como la sexta regla, mejor, sexta regla. El estado de oxidación de un elemento puro es igual a 0. Así la vamos a manejar. Cuando nosotros digamos cloro 2, porque los gases se escriben diatómicos, el estado de oxidación es 0. Si solo decimos cobre, estamos hablando del metal puro, su estado de oxidación va a ser 0. Entonces vamos a tener 6 reglas. Aumentémosle una. Muy bien. Trabajemos este. Quiere decir que tenemos el estado de oxidación es igual a 0. En este caso, porque aquí no hay carga, ¿ves? Yo veo si la molécula tiene una carga, y ahí en ese puesto no hay carga donde dice la rueda esa. Quiere decir que la sumatoria es igual a 0 porque la molécula es neutra, no hay carga. Como este es el que le vamos a determinar, dice la regla que vamos a asignarle una X al estado de oxidación de ese elemento. Pero cuando te dicen que es la sumatoria de todos los estados de oxidación, eso nos está diciendo matemáticamente que vamos a poner la cantidad de veces que aparece el elemento, en este caso hay 2 cobres, acompañando a la X, más hay un oxígeno y este tiene un estado de oxidación de, esto no es un peróxido. La regla 2 nos decía que cuando no sea peróxido el estado de oxidación es menos 2, y como es molécula neutra va a ser igual a 0. Quiere decir que aquí el principio es encontrar esta X. Ojo, este es un poro, no es X de incógnita, pero la dibujé más chiquita. 2X más por el menos que está aquí adentro va a ser menos. 2 por 1, 2. Quiere decir que X va a ser igual. Este pasa al otro lado con signo contrario, quiere decir que va a estar de más 2. 2 multiplica X, pasa a dividir. 2 entre 2 más 1. Ojo, hay que ponerle el signo. No porque sea positivo, y hay una regla en matemática que dice que al positivo no se le pone signo. En el caso del estado de oxidación, si no le pones el signo, está malo. Entonces quiere decir que aquí cada cobre de los dos que están ahí está de más 1. Ya le encontramos el estado de oxidación al cobre. Vamos a ir borrando la molécula a la cual le encontremos el estado de oxidación. Traigamos el siguiente. Hidrógeno unido a un elemento, sabemos que se les dice hidruros, pero en este caso no es de un metal. Y la regla nos dice que solamente cuando estén los hidruros metálicos va a ser menos 1. Quiere decir que aquí no está de menos 1, aquí va a estar de más 1. Examinemos, la molécula tiene carga. No, la molécula en ningún momento tiene carga. Quiere decir que esta molécula es neutra. Hay un fósforo, escribo X, más hay 3 hidrógenos, y como no es hidruro metálico, cada uno está de más 1, y como es molécula neutra, esto es igual a 0. Quiere decir que voy a tener X más por más da más, 3 por 1, 3 igual a 0. Quiere decir que X va a ser igual, pasa al otro lado con signo contrario, menos 3. Quiere decir que aquí el fósforo en esta molécula está de menos 3, diciéndolo así. Ese es el estado de oxidación con que está el fósforo en la molécula. Muy bien, quitemos este. Veamos ahora la siguiente. Aquí hay 2 alternativas como lo puedes calcular. Una es siguiendo lo que dice el cuadro de que el grupo OH, o sea el oxígeno más el hidrógeno unido,
En lo que distinguen que estén ellos unidos en una molécula es que te los encierran en esta forma, significa que es esta molécula. Lo vas a considerar como -1 para todo. Veamos si lo calculáramos de esa forma. Si examinamos la molécula vemos que aquí no hay ninguna carga. Quiere decir que estamos contra una molécula neutra. Veo que solamente hay un hierro, quiere decir que cuando escriba para el hierro voy a tener X más 3 moléculas de OH. Y cada molécula por regla tiene -1, quiere decir que -1 igual molécula neutra 0. Quiere decir que voy a tener X más por menos da menos, 3 por 1 3 igual a 0. Quiere decir que despejándolo pasa al otro lado con signo contrario más 3. Quiere decir que aquí el hierro está con estado de oxidación de más 3. Veamos si alguien viene y no comprende cómo hacerlo si no se recuerda de que el OH vale -1. Asumámoslo que no conocemos que la tablita nos definía al OH. Viene y va a decir, bueno, quiere decir que tengo un hierro X más este 3 que está aquí afuera afecta a cada elemento adentro. Esto es como que digamos 3 por 1 oxígeno hay 3 oxígenos, 3 por 1 hidrógeno hay 3 hidrógenos. Quiere decir que aquí vamos a hacer la regla en esta forma. Hay 3 oxígenos y como no son peróxidos, cada uno vale -2. 3 por 1 3 hidrógenos y cada uno vale +1 y esto es igual a 0, porque vimos que la molécula es neutra. Quiere decir que vamos a tener X más por menos da menos, 3 por 2 6, más por más da más, 3 por 1 3 igual a 0. Quiere decir que aquí tenemos una operación, ¿ve? -6 más 3. Bueno, si no lo hacemos con calculadora se puede hacer también mentalmente, siguiendo el principio de matemáticas. Como son signos contrarios, se va a restar y se va a poner el signo del mayor, y el mayor es 6, quiere decir que la respuesta es negativa. 6 menos 3, 3 igual a 0. Quiere decir que pasa al otro lado con signo contrario más 3. Miren, volvimos a llegar a lo mismo. O sea que las moléculas de este tipo las podemos hacer de dos formas. O la tomamos desglosada, pero teniendo el cuidado de cuántos oxígenos y cuántos hidrógenos aparecen en la molécula. O lo consideramos de un solo, como nos dice el cuadro, de que hay ciertos iones que son considerados ya con carga cada uno de ellos. Y este es uno de ellos. Ya encontramos el estado de oxidación de ese hierro. Vamos a sacar el siguiente estado de oxidación. Sería para este señor, que es el ácido sulfúrico. Si examinamos, vemos que la molécula en esta parte de acá no hay ningún signo ni nada que nos indique que hay una carga. Así que esa es una molécula neutra porque no hay ni carga positiva ni carga negativa. Caso contrario fuera que nos lo hubieran escrito en esta forma. Ahí sí había una carga. O que lo hubieran escrito de esta forma, que también aparece un valor de una carga. Ahí sí va. Muy bien. Quiere decir que estoy con una molécula neutra. Regla de la sumatoria. Como la regla nos dice que la sumatoria de los estados de oxidación en una molécula será igual a su carga, y ya vimos que la molécula es neutra, decimos, hay dos hidrógenos y cada uno es +1 porque no es hidruro, más, solo hay un azufre, solo voy a poner una X, más, hay 4 oxígenos en esta sal, perdón, en este ácido, por lo tanto 4 y cada uno tiene -2 igual a 0. Quiere decir que voy a tener más por más da más, 2 por 1 2, más X, más por menos da menos, 2 por 4 8, y eso es igual a 0, que es la carga, ¿va? Menos 2, más 2 menos 8, X, el mayor es 8, por lo tanto hay que el signo menos. 8 menos 2, 6.
Quiere decir que X va a ser igual, pasa al otro lado, más 6. ¿Ve? Ah, pero no hemos ido comprobando, ¿verdad? Esa parte se me ha ido. Veamos, más 6. ¿Cuáles son los estados de oxidación válidos para el azufre? Bueno, el azufre tiene 3 en la tabla periódica, 2, 4 y 6. Pero las reglas dicen que el azufre no puede formar sustancias con la valencia de 2. En el caso de los óxidos, ácidos o también conocidos como anhídridos. Por lo tanto, no existe ácido o sal oxácida de él con esa valencia. Por lo tanto, veo que está de más 6 y sí, pertenece a uno de los estados de oxidación de él. En el caso del hierro, tal tiene más 2 y más 3. Y encontramos en la molécula anterior que era de más 3. Por lo tanto, pertenecía a los estados de oxidación que tenemos. Vamos a ver la siguiente molécula. Analicémosla si tiene carga. Veo yo que no hay una carga aquí, por lo tanto estoy con una molécula neutra. Es una sal y no es peróxido, así que no hay oxígeno con carácter de peróxido. Quiere decir que vamos a hacer lo siguiente. El potasio ya sabemos cuál es su estado de oxidación. El potasio pertenece a la familia 1A. Por lo tanto, su estado de oxidación es más 1. Hay un potasio a más 1. Más. Hay un hidrógeno y cada hidrógeno vale más 1. Más. Hay un azufre presente en la molécula, pero como es nuestra incógnita le vamos a apodar X. Más. Hay 3 oxígenos y cada uno vale menos 2. Todo esto va a ser igual a 0 porque ya vimos que nuestra molécula es neutra. Quiere decir que tenemos lo siguiente. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Le voy a poner el más porque de entrada veo que más por más da más por más da más. Este se queda siempre como está. Ahora sí, más por menos da menos. 3 por 2, 6, igual a 0. Bueno, inquietantemente estos dos juntos me van a dar más 2, ¿verdad? Voy a poner la X. Quiere decir que más 2 menos 6, el signo del mayor es menos, porque el menos 6 es mayor. 6 menos 2, 4. Quiere decir que X va a ser igual a más 4. Bueno, ya vimos que el azufre tiene estados de oxidación 2, 4 y 6. Sí, pertenece a uno de los estados de oxidación del azufre. Entonces el dato que acabamos de calcular es correcto. Porque es uno de los 3 permitidos. 2, 4 y 6. Ahora hagamos la siguiente molécula. Veo que la molécula no tiene carga. Recordemos que siempre es el primer análisis que debemos de buscar. Si la molécula es cargada o no, porque así va a ser la sumatoria correspondiente a la molécula que tenemos. Por lo tanto, veo que la molécula es neutra. Y solo hay un calcio, pero el calcio sabemos que por definición la regla nos dice que los elementos de la familia 1 y 2A ya tienen definido el estado de oxidación y el calcio pertenece a la 2A, por lo tanto hay un calcio y está de más 2 porque la regla nos dice que la 2A es más 2. Más hay un hidrógeno y está a más 1, ¿ves? Más un fósforo y es nuestra incógnita, le vamos a poner X. Más hay 4 oxígenos y ninguno es peróxido, cada uno está de menos 2 y estamos en una molécula neutra. Eso decimos diciendo que todo es igual a 0. Ahora bien, más por más da más. 2 por 1, 2. Más por más da más. 1 por 1 es 1. Más X. Más por menos da menos. 2 por 4, 8. Quiere decir que voy a tener lo siguiente. Esto me da 3, pero veo que hay un número negativo.
esta suma da 3 y este es 8, el signo queda entonces menos porque 8 es el mayor. 8 menos 3, 5. Quiere decir que despejado X va a ser igual a más 5. Muy bien. Veamos entonces, o recordémonos cuáles son los estados de oxidación del fósforo. Los normales del fósforo son más menos 3 y más menos 5. Quiere decir que sí obtuve un estado de oxidación correcto en la molécula. ¿Ve? Tengo el estado de oxidación de más 5. Entonces ese es el cuidado que debemos de tener, que se nos debe de estar reproduciendo los estados de oxidación permitidos para los elementos. No podemos reproducir estados de oxidación que no estén permitidos. Vámonos a la siguiente. Quizás para que no nos salga muy largo el video, vamos a terminar en este y los otros los continuamos en la segunda parte, para que no nos salga muy largo nuestro primer video, porque la parte esta de la nomenclatura va a estar quizás en unos 6 a 7 videos, porque esto es bastante grande y bastante delicado para que lo estemos haciendo. Entonces vamos a hacer 2 más y los otros los dejamos para el siguiente video. Muy bien. Dijimos que esto es una sal, pero como hay un cuadro que ya nos dice que esta sustancia, escrita en esta forma, tiene carga de más 1. Ese cuadro puedes ubicarlo en cualquier libro de texto, puedes usar Chan o cualquiera, y ahí vas a encontrar varios de los iones que ya están permitidos con su carga, y de ser posible esos cuadros tienen también a veces el nombre que recibe ese ion. Muy bien, si consideramos esa especie de esa forma, diríamos tiene que haber un paréntesis y un número afuera para decir que hay más de uno, porque recuerden que la molécula se toma completa. Entonces aquí solo hay uno porque no está entre paréntesis. Voy a decir que hay uno y su carga es de más 1, más el bromo es mi incógnita, más, como esto no es un peróxido, voy a decir que hay 4 oxígenos y cada uno está a la menos 2, y examinando veo que la molécula es neutra, por lo tanto la molécula no tiene carga alguna, quiere decir que va a ser igual a 0. Desarrollémoslo. Más por más da más, 1 por 1 es 1, más x, más por menos da menos, 2 por 4, 8 igual a 0. Quiere decir que voy a tener signo el mayor, menos porque va a haber una resta, este es menor que este, ¿no? Y signos contrarios, quiere decir que 8 menos 1, 7. Quiere decir que despejándolo pasa al otro lado a sumar, más 7. El bromo, como está en la misma familia que el cloro, sus valencias son más menos 1, 3, 5, su estado de oxidación, y 7. 1, 3, 5 y 7. Veo que obtuve la de 7, entonces es correcto el estado de oxidación que acabamos de obtener. Ya vamos a la última molécula de nuestro video y dejamos las demás para la segunda parte. Es una sal, en parte porque veo un metal unido a un no metal que tiene oxígeno. Significa que venía de un anhídrido que fue hidrolizado y nos dio después a reaccionar con el metal la sal. Como les decía, el aluminio también tiene una característica que, si ven en la tabla periódica, les dicen solo que su estado de oxidación es más 3. Tienen esa peculiaridad los elementos de la familia 3A. Por lo tanto decimos hay 2 aluminios y cada uno está de más 3. Más
Aquí tenemos que tener cuidado. El 3 afecta a cada molécula que está dentro. Quiere decir que decimos 3 por 1, 3. Hay 3 azufres, 3X. Más 3 por 3, 9. Hay 9 oxígenos y cada uno está de menos 2. Y eso es igual. La molécula no tiene carga. ¿Ve? Yo no veo ningún valor aquí con más o con menos. Así que la molécula es neutra y eso es igual a 0. Desarrollando esto, más por más da más, 2 por 3, 6, más 3X, más por menos da menos, 2 por 9, 18. Entonces, ya que lo tenemos así, ahora decimos más 6 menos 18. Vemos de que este es el mayor, entonces bajamos 3X tal como está, el signo es mayor y voy a decir 18 menos 6, me quedan 12, igual a 0. Despejando, estado negativo pasa a positivo, 3 multiplica X, lo pasa a dividir, 12 entre 3 a 4, porque 3 por 4 son 12. Quiere decir que acabo de encontrar que el estado de oxidación del azufre en esta molécula no es más que más 4. Y yo sé que tiene más menos 2, más menos 4 y más menos 6. Entonces sí, obtuve un estado de oxidación válido para la molécula de la sal correspondiente, y el estado de oxidación del azufre está de más 4, que es un estado válido. Bueno, mis amantes de la química, vamos a quedar aquí en esta primera parte de lo que es el inicio a la introducción a la nomenclatura inorgánica, porque tenemos que dominar, como les digo, el estado de oxidación para poder estar nombrando las moléculas. Entonces tenemos que tener bien claras estas situaciones. Vamos a desarrollar los últimos ejemplos en la siguiente parte y vamos a sacar los tips y peculiaridades, mejor dicho así, de cómo podemos identificar cuando lo que tenemos ahí va a ser una molécula poliácida, tioácida o un peroxi compuesto, que son los más difíciles de identificar a la hora de estar sacando el estado de oxidación, lo cual nos puede generar un error de cálculo y un error en el sistema de nomenclatura. No olvidando de que te puedes suscribir a tu canal, porque estaremos subiendo diferentes videos de lo que es química general. También tenemos que terminar de completar la orgánica, porque falta hacer las reacciones de orgánica. Y también donde se pueda vamos a comenzar a subir de química analítica. Recordarte que los videos, en cada video va a estar clasificado en la parte de abajo, donde está el texto narrativo del video. Tú lo puedes extender y ahí va a estar clasificado en química general, química orgánica. Si tú le das a un video que diga química general en los videos de orgánica, te va a tirar a uno de los de general, donde vas a encontrar en la parte del texto toda la lista completa de los videos que se vayan subiendo, para que sea más fácil ingresar a un video. Ahí van a estar todos los enlaces de cada uno de los que vamos a estar subiendo. Claro, cuando estés en la lista de orgánica, ahí va a estar extendida, clasificada por familias y lo demás que se esté haciendo, la nomenclatura, reacciones, etcétera. Y lo mismo sucederá cuando ya comencemos a subir de analítica. O sea que entre materias diferentes va a haber solo un enlace que diga el nombre de la otra. Una química general y van a estar todos los de química orgánica. Pero cuando le des y de entres al de general, va a aparecer toda la lista completa de los de general que estén. Cuando ingreses al primer video de general, y ahí solo va a aparecer un enlace a orgánica si querés regresar a todos los de orgánica. Bueno, entonces mis amantes, nos quedamos hasta aquí.
y nos vemos entonces en el próximo video, donde vamos a aprender más sobre química general. Nos vemos hasta la próxima.